vean la información. Ahora sí vamos a empezar. Damos la bienvenida a Fiamma Guevara Guillén. Ella es ingeniera y magíster en biotecnología de la Universidad de las Fuerzas Armadas, la ESPE, en Ecuador. Actualmente cursa el programa de doctorado en fitopatología de la Universidad Estatal de Ohio. Como estudiante de pregrado y ha trabajado en la detección e identificación de virus patógenos en tabaco y tomate y en la identificación del agente causal de la mancha café en chirimoya. Ha realizado estancias de investigación en Costa Rica, Estados Unidos, y ha colaborado en proyectos para el diagnóstico de virus, bacterias y hongos patógenos de cultivos agrícolas. Se ha desempeñado como asistente de investigación en proyectos para identificar virus transmitidos por agua de riego y en la caracterización del microbioma del banano. En esta oportunidad, ella nos va a presentar su conferencia titulada Importancia del estudio del microbioma de plantas para una agricultura sostenible. Bienvenida, Fiamma. Muchas gracias, Michelle, por la introducción. Bueno, Michelle ya me ha presentado. Yo tenía una diapositiva un poco recapitulando mi trayectoria. Como ella mencionó, actualmente me encuentro estudiando mi doctorado en el Departamento de Fitopatología en la Universidad Estatal de Ohio. Entonces voy a continuar con mencionando los temas de los que voy a hablar en esta tarde. Les voy a mencionar cuál es la definición de microbioma, cuáles son las interacciones que ocurren dentro de un microbioma, cómo se estudia y cuáles son las aplicaciones que para las que podemos usar el microbioma y cómo todo esto se condensa en el estudio de sistemas hidropónicos, que es lo que me encuentro realizando actualmente en mi programa de doctorado. Para comenzar, el microbioma de plantas, que también se lo puede definir como microbioma vegetal, es básicamente el grupo de comunidades de microorganismos que viven dentro, fuera o en la cercanía de una planta huésped. Estos microorganismos pueden ser bacterias, hongos o micetos, virus, protistas, nematodos o algas. Hay que destacar que estas comunidades de microorganismos van a ser diferentes dependiendo de la parte de la planta en la que se encuentren. Esto lo llamamos nichos. Tenemos dos grandes categorías. La primera es la Phyllosphere. Voy a usar esto. Que se refiere a todas las partes aéreas de la planta, incluyendo hojas, tallos. Tenemos la rizósfera, que es la región y el suelo que se encuentra rodeando a las raíces de la planta. El rizoplano, que es específicamente la superficie de las raíces. Y la endósfera, que son todos los tejidos internos de la planta. Entonces, en una planta huésped se puede encontrar no solamente dentro de estos grupos de microorganismos patógenos y microorganismos benéficos. Entonces, ¿cómo se estudian estos microorganismos? Hay diferentes interacciones ocurriendo dentro del microbioma. Estas pueden ser interacciones de cooperación, que van a verlas en verde, o interacciones de competencia en color rojo. Entonces, tenemos interacciones entre grupos de bacterias, interacciones entre bacterias y microeucariotas, que en este caso son hongos y protistas, interacciones entre estos microeucariotas y también interacciones entre los microorganismos y la planta. Las principales interacciones de competencia entre microorganismos y plantas son infecciones y patogénicas, ¿cierto? Y también la competencia por nutrientes, porque hay muchos microorganismos que están usando los nutrientes del suelo y evitan que la planta pueda usar estos nutrientes. Pero por otro lado, tenemos los microorganismos beneficiosos que van a estar ayudando al crecimiento de la planta, van a permitir que la planta pueda absorber mejor ciertos nutrientes, ya que estos microorganismos
pueden solubilizar ciertos minerales como el fósforo, el carbono, también fijar nitrógeno, y muchos de ellos se conoce que pueden ayudar a reducir el estrés causado por factores abióticos como la salinidad o la sequía. Hay otro grupo de microorganismos beneficiosos que ayudan a la planta protegiéndola contra patógenos. A estos microorganismos se los conoce como agentes de biocontrol, ya que por un lado hay diferentes mecanismos en los que estos actúan. Por un lado pueden estimular la producción de hormonas del sistema inmune de la planta, lo cual confiere resistencia a diferentes patógenos, o también estos microorganismos pueden secretar compuestos antimicrobianos que van a matar a los patógenos. Otro mecanismo en el que estos microorganismos beneficiosos protegen a la planta es mediante la competencia directa contra patógenos. Estos microorganismos beneficiosos pueden aprovechar el espacio y nutrientes que podrían estar utilizando patógenos, y de esta forma reducen la cantidad de patógenos que pueden estar en la planta y que pueden estar causando enfermedades. Entonces, todas estas interacciones han sido bastante estudiadas en suelos, y aquí es donde más adelante voy a mencionarles eh, por qué estoy trabajando en sistemas hidropónicos relacionado al microbiome. Eh, hay, hay que tomar en cuenta diferentes factores que van a estar influyendo en estas interacciones planta-microorganismo. No podemos estudiar solamente las comunidades microorganismos, porque diferentes factores van a influenciar el crecimiento de estos microorganismos y cómo se distribuyen en los diferentes nichos de la planta. Tenemos dos grandes categorías de estos factores. Los factores abióticos, que incluyen todos los factores ambientales como temperatura, cantidad de luz, radiación, características propias del medio de cultivo, que en el caso de la agricultura es el suelo, ya sea el pH, la cantidad de nutrientes o la humedad del suelo. Y también otras actividades humanas, como la aplicación de pesticidas, diferentes prácticas agrícolas como el uso de rotación de cultivos, pueden también afectar a las comunidades de microorganismos en el microbioma vegetal. Y otro grupo de factores importantes son los factores bióticos, que tienen que ver con la planta huésped como tal. Se sabe que el genotipo de cada planta huésped juega un rol muy importante en la composición de microorganismos que va a tener esta planta. También su estado fisiológico, su estado inmune y, bueno, como había mencionado antes, el tejido en el que se encuentren, en el que se analice, y la morfología de la planta como tal. Entonces, ¿por qué queremos estudiar los microbiomas? Porque al final resulta importante estudiar los microbiomas. Se conoce ahora que un microbioma saludable o equilibrado es sinónimo de un sistema saludable también. El sistema puede ser las plantas, los animales, nosotros humanos como tal. Entonces, conocer el microbioma y vegetal y saber los beneficios que tiene en la salud de la planta nos permite contribuir a la seguridad alimentaria, pues podemos tener cultivos más sanos, con mejor rendimiento, y producir la cantidad de alimento que necesita la población humana. También los microbiomas, con todas estas funciones que pueden ejercer, eh, son reservorios de recursos. Entonces, podemos usar los microorganismos no solamente en la agricultura, también podemos explotar los compuestos que producen para su uso en la industria y en aplicaciones médicas. Entonces, estas
funcionalidades que se han visto que los microorganismos tienen pueden ayudar en esta economía circular y sostenible. Otra cosa importante que quiero mencionar es los enfoques que podemos utilizar para estudiar el microbioma. Y esto no es único para estudiar el microbioma vegetal, sino microbiomas en general. Por un lado, podemos estudiar la composición de estos microbiomas y por otro lado, la función de estos microbiomas. Entonces, para estudiar su composición, generalmente tenemos dos enfoques. Uno, usando tecnologías de secuenciación, donde se extrae el ADN y se caracteriza la identidad de estos microorganismos en base a su genoma. Y el otro es usando técnicas de cultivo microbiológicas, donde podemos caracterizar cada uno de los microorganismos que están dentro de un microbioma. Para estudiar su función tenemos los mismos enfoques, que pueden ser mediante secuenciación y aislamiento, solo que un poco más enfocados no solamente en el genoma, en ADN, sino que también se puede utilizar ARN, proteínas y estudio de metabolitos utilizando las diferentes técnicas o tecnologías ómicas para analizar cada uno de estos compuestos. Usando el enfoque de aislamiento es un poco similar a lo que mencioné anteriormente, pero en este caso, en lugar de aislar ADN, ARN, proteínas de un conjunto de microorganismos, pues si nosotros extraemos tejido de planta, vamos a estar extrayendo el ADN y ARN de todos los microorganismos que están ahí. Entonces, en el enfoque de aislamiento, lo que hay que hacer es partir de un grupo de microorganismos, pero aislar microorganismos independientemente al final, y a partir de cada cultivo puro se va a volver a hacer la extracción de ADN y secuenciación del genoma para a partir de ello, mediante análisis y usando bioinformática, determinar qué genes presentes están cumpliendo qué funciones en ese microbioma. Y por otra parte, se pueden usar esos microorganismos aislados e inocularlos en las plantas y ver qué fenotipo presentan estas plantas, lo que nos da también un indicativo de qué funciones pueden estar cumpliendo en la planta. Por ejemplo, si aislamos microorganismos que solubilizan fósforo, podemos inocularlos en medios en donde el fósforo disponible para la planta es limitado y podemos ver si estos microorganismos están solubilizando el fósforo y ayudando a que la planta asimile ese nutriente. Continuando con cómo estudiar los microbiomas, hay dos métricas importantes que hay que conocer para poder comparar y estudiar microbiomas. Estas son la diversidad alfa y la diversidad beta. La primera, la diversidad alfa, es una medida matemática de la riqueza de microorganismos en una comunidad. En este gráfico yo tengo como ejemplo 3 sitios. Entonces, en cada sitio una especie está representada por un color. Entonces, en el sitio A podemos ver 3 colores diferentes, lo que significa 3, digamos, especies diferentes. Esto significa que la diversidad alfa de este sitio va a ser 3.
Si comparamos esto con el sitio C, la diversidad alfa va a ser 2. Por otro lado, la diversidad beta es una medida que se usa para determinar cuánta similitud hay entre dos muestras. Entonces, en este ejemplo, si comparamos el sitio A con el sitio B, vamos a tener que el sitio A tiene 3 especies diferentes y el sitio B también, pero entre las dos, ¿cuáles son similares? Entonces tenemos dos, el color verde y el color naranja. Al final, restamos esas similares del total de especies que puede haber en cada sitio y eso nos daría en este caso 3 que hay en el sitio A menos 2 que están compartidas y 3 en el sitio B menos 2 que están compartidas, una diversidad beta de 2. Entonces estas em, métricas son importantes porque cuando ustedes analicen o vean resultados de un estudio de microbioma, eh, los resultados van a ser expresados usando estas métricas. Entonces es importante entender cómo se analiza. Continuando con el microbioma vegetal, debemos entender cuál es la composición en general del microbioma vegetal. En la actualidad ha habido muchos estudios en diferentes variedades de plantas para determinar cuáles son los grupos de microorganismos que están presentes en mayor abundancia en diferentes variedades de plantas. En el gráfico con los pie charts podemos ver en la izquierda cuál es la composición esperada de bacterias en plantas. Entonces tenemos 9 grupos bien definidos que van a estar presentes en la mayoría de plantas, pero dependiendo del nicho, como había mencionado anteriormente, su abundancia puede variar. Por otro lado, en el caso de los hongos, hay 2 grupos bien definidos que están presentes y estos son los hongos ascomicetos y los hongos basidiomicetos y podemos ver, pues, sabe que en mayor proporción están presentes los hongos ascomicetos. En el gráfico B y C podemos ver resultados de diversidad alfa que muestran en el B la diversidad bacteriana y en el C la diversidad fúngica en diferentes compartimentos de la planta. Podemos ver que en muestras de suelo la diversidad es mucho más alta en muestras de suelo y en muestras de la rizósfera que en muestras de hojas. Entonces se conoce que estos dos nichos, like, rizósfera y filósfera, son los microorganismos que forman esto, que están presentes en estos dos nichos, son bastante diferentes en abundancia y composición. Es importante también entender cómo podemos aprovechar este conocimiento de las interacciones que están pasando en un microbioma, de la composición del microbioma, para poder utilizar este conocimiento en pro de la agricultura y poder llegar o mejorar la agricultura y llegar a poder ser sostenible. En este gráfico quiero mostrar 3 formas en las que podemos aprovechar los microbiomas vegetales. El primero es la creación de comunidades sintéticas.
Esto es básicamente hacer una evaluación de la composición del microbioma de una planta, que puede ser una planta que muestra características especiales, por ejemplo, ser una planta súper vigorosa en un ambiente. Si estamos hablando de un campo de cultivo que ha estado expuesto a sequía o a salinidad, y vemos plantas que se desarrollan bastante bien en ese ambiente, podemos estudiar su microbioma para ver si estos microorganismos que están presentes en esa planta eh, le están ayudando a sobrellevar esas situaciones de estrés, y se pueden aislar esos microorganismos, crear una comunidad sintética en el laboratorio y luego usarla para mejorar cultivos que están sufriendo tipos de estrés similares. La segunda forma en la que podemos aprovechar los microbiomas es la modificación del microbioma como tal en in situ. No necesariamente aislar los microorganismos, hacer una formulación en el laboratorio, sino que utilizar diferentes prácticas o estrategias que puedan mejorar o promover el crecimiento de organismos beneficiosos dentro del microbioma de una determinada planta. Se conocen ciertas prácticas como la rotación de cultivos, usar cultivos de cobertura, la forma de arado o el tipo de fertilización que se puede aplicar a una planta. eh, Puede ser usada de cierta forma que, que modifique el microbioma de una forma que esperamos que mejore las condiciones del cultivo. Y la tercera forma en que se puede modificar o aprovechar el conocimiento de los microbiomas es utilizar lo que se sabe del genoma de la planta. Como había mencionado anteriormente, el genotipo de la planta es muy importante, es un factor importante que determina la composición de su microbioma como tal. Entonces, la planta, eh, por procesos de evolución, las plantas y su microbioma han desarrollado estas interacciones de cooperación en la que la planta puede eh, reclutar diferentes microorganismos que sabe que le van a ayudar a enfrentar sea una situación de estrés abiótico o sea una infección por patógenos. Entonces se conoce que la planta puede producir diferentes exudados a través de las raíces que van a atraer a estos microorganismos beneficiosos. Entonces, ahora se está hablando mucho y probando mucho hacer modificaciones genéticas en la planta de forma que esta planta pueda producir metabolitos o exudados a través de las raíces específicos que atraigan microorganismos específicos para, por ejemplo, superar situaciones de sequía. Entonces, esto es muy importante en agricultura sostenible porque nos ayudaría a poder aprovechar suelos que, que están afectados por sequía o por salinidad, y nos permitiría poder cultivar plantas que no haya problema con los cultivos eh, en esas condiciones de estrés abiótico, que serían eh, que no permitirían cultivos en condiciones normales, pero con estas plantas modificadas y que reclutan microorganismos por por sí solas, podríamos aprovechar esos suelos.
para para incrementar nuestra producción agrícola. Aquí también no solamente podemos aislar los microorganismos y utilizarlos como tal, otro enfoque es estudiar los metabolitos que estos microorganismos están produciendo, sea para promover el crecimiento de las plantas o para protegerlas contra patógenos y utilizar solamente esos metabolitos. Hay muchas empresas que están utilizando como base para crear nuevos productos agrícolas, lo que se sabe que un microorganismo puede producir. Entonces, eh, conocer la química de ese compuesto nos permite, sea, replicarlo en el laboratorio, inclusive modificarlo para hacerlo que funcione mejor en diferentes ambientes y poder aplicarlo como un producto sin necesidad de tener que crecer los microorganismos. Generalmente esto se conoce como los metabolitos usados para estimular el crecimiento de la planta, se conocen como bioestimulantes, y los metabolitos utilizados para eh, atacar o combatir patógenos como biopesticidas. Y hablando de nuevo de las comunidades microbianas que se pueden aislar y utilizar, eh, inicialmente se empezaron a hacer estudios de microorganismos individuales y cómo cada microorganismo podría mejorar ciertas condiciones en la planta. Pero ahora se sabe que que estos microorganismos beneficiosos pueden estar actuando sinérgicamente. O sea, no, por sí solos puede que no hagan mucho, pero si están combinados pueden tener funciones o incrementar estos beneficios en la planta. Entonces, se habla de utilizar no solamente microorganismos por sí solos, sino crear un consorcio de microorganismos. Entonces, aquí, como les había mencionado, repitiendo un poco de poder identificar qué plantas están creciendo bien, desarrollándose bien en condiciones de limitantes, sea por estrés abiótico, sea por falta de nutrientes, y luego estudiar esos microorganismos y las funciones mediante las cuales están ayudando al planta, y luego aplicarlos en otros sistemas de cultivo. eh, es algo que se está estudiando mucho últimamente, y también como tal modificar a los microorganismos y darles características mejoradas. Por ejemplo, si hay un microorganismo que es capaz de fijar nitrógeno, también se podría modificar genéticamente para que eh, el, la cantidad en la que fija el nitrógeno pueda incrementarse y proveer una, un beneficio mayor a la planta. En este caso, mejorar la adquisición de nutrientes. Ah, eh, ahora les voy a hablar un poco sobre los cultivos hidropónicos. Em, yo estoy trabajando actualmente con cultivos hidropónicos y microbiomas. Entonces, para darles una visión general de qué son hidropónicos, los hidropónicos son sistemas de cultivo que caen dentro del paraguas de lo que se conoce como agricultura en ambientes controlados, o CEA por sus siglas en inglés. Eh,
por definición, los sistemas hidropónicos son sistemas en los que no se utiliza suelo, se utiliza otros sustratos artificiales o inertes para, para como soporte para la planta, y los nutrientes son enviados a la planta a través en una solución. En este ejemplo es un modelo bastante básico de un sistema hidropónico. Donde pueden ver la parte azul va a ser la solución con nutrientes. También es necesario tener un sistema de aireación que va a proveer oxígeno para que las raíces de la planta se puedan desarrollar. Estos sistemas hidropónicos se pueden clasificar de diferentes formas. Eh, una clasificación general es sistemas hidropónicos activos y sistemas hidropónicos pasivos. Los sistemas hidropónicos activos se caracterizan porque hay un movimiento constante de la solución nutritiva, ya sea que voy a enfocarme en los dos más comunes. En el caso de sistemas activos tenemos la técnica de película fina o NFT por sus siglas en inglés, y en los sistemas pasivos cultivo de aguas profundas o DWC por sus siglas en inglés. En el sistema activo, como mencionaba anteriormente, la solución nutritiva es pompeada constantemente desde un reservorio hacia las raíces, donde pasa a través de las raíces de las plantas en un flujo constante. Mientras que en un sistema pasivo es generalmente un contenedor grande que tiene la solución nutritiva. El agua no se mueve más que por la aireación y oxigenación. No hay un movimiento eh, de la solución nutritiva. Las raíces están sumergidas en la solución nutritiva. Otro sistema bastante famoso y un poco diferente que los demás son los cultivos aeropónicos, en los que la solución nutritiva se libera hacia las raíces en forma de un spray o pequeñas gotas que son esparcidas en las raíces en diferentes tiempos, no constantemente. ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas hidropónicos en la agricultura? Hay muchas ventajas sobre los sistemas basados en el uso del suelo. Por ejemplo, uno importante es que se puede optimizar la aplicación de nutrientes. En cultivos en suelo, muchas veces al aplicar fertilizantes puede haber problemas en los que no se mantienen en el área de cultivo y son liqueados hacia las profundidades del suelo, o que hay suelos que no tienen una buena fertilidad. Puede afectar la forma en la que se tiene que aplicar los fertilizantes, mientras que en sistemas hidropónicos esto puede ser un poco más am, op- mejorado dependiendo del cultivo, la planta de cultivo. También es ventajoso desde el punto de vista de seguridad frente a patógenos transmitidos por la comida, porque en el caso de vegetales que se consumen crudos, es importante tener un control de la limpieza y que no exista contaminación con patógenos humanos. Entonces, estos sistemas permiten un mayor control en la limpieza y esterilización del equipo. También permite
de cierta forma, hasta cierto límite, un mejor control de patógenos. Por lo menos se reduce la cantidad de patógenos que se transmiten por el suelo. Eh, Hay muchos patógenos que pueden quedarse largos periodos de tiempo en el suelo. Por más que se eliminen las plantas, van a seguir persistentes en el suelo y el cultivo siguiente va a ser afectado. En el caso de los sistemas hidropónicos, eh, se puede tener un mejor control de esto porque primero no se está usando suelo, se está usando agua. Segundo, se puede limpiar más fácilmente entre cada ciclo de cultivo. Eh, Se habla de que una ventaja de los cultivos o los sistemas hidropónicos es su mayor eficiencia en el uso del agua. Eh, Depende de qué sistema específico se use, pero de cierta forma sí es una ventaja eh, que se tenga que hacer, que no se tenga que estar regando constantemente a- al cultivo. Em, una ventaja muy importante de los sistemas hidropónicos es que permiten eh, tener cultivos todo el año, dado que están generalmente en greenhouses, en invernaderos, eh, se puede cultivar todo el año, no importan las condiciones externas, generalmente en países como en Estados Unidos, donde hay un am, invierno marcado, donde no se puede cultivar casi nada. Estos sistemas ofrecen la oportunidad de tener cosechas durante todo el año. Y también hay un gran potencial de no solo cultivar eh, productos que se consumen crudos, también se está explorando mucho usar hidropónicos para cultivar flores, para cultivar otro tipo de productos. Pero los más comunes que se cultivan en sistemas hidropónicos son los tomates, pepino, lechuga, hierbas como cilantro, la albahaca. Eh, en los últimos años, el mercado de sistemas hidropónicos ha crecido considerablemente y se espera que crezca al menos un 11% para el año 2026. Entonces, este crecimiento en el mercado ha hecho que muchos investigadores en el área agrícola eh, se se enfoquen en estudiar los sistemas hidropónicos. En mi caso, ¿por qué estudiar microbiomas en sistemas hidropónicos? Pues los beneficios de estudiar el microbioma, como mencioné antes, son muchos, muy importantes. Eh, no es diferente en sistemas hidropónicos. Podemos utilizar y explotar eh, los microorganismos beneficiosos también en sistemas hidropónicos. Es importante también porque hay mucha limitación en el uso de productos químicos en sistemas hidropónicos. Es muy difícil utilizar, no hay pesticidas aprobados para usarse en sistemas hidropónicos, por lo que poder utilizar microorganismos benéficos es una opción. Eh, Y también al ser sistemas más controlados, en los que nosotros podemos ajustar con bastante control y precisión condiciones como el pH, el oxígeno, la luz, representan un buen modelo para estudiar interacciones entre microorganismos y plantas estudiar en general el microbioma vegetal. Eh, Parte de mi investigación durante mi programa
doctorado se centra en poder determinar la composición y las funciones de estos microorganismos dentro dentro de sistemas hidropónicos. Yo estoy usando la lechuga como una planta modelo eh, y está enfocada en estudiar cómo cambia el microbioma en diferentes etapas de desarrollo fisiológico de la planta, también cómo patógenos pueden estar influenciando esta composición del microbioma. Y en general poder describir la composición del microbioma en sistemas hidropónicos. Entonces, les voy a hablar de uno de los objetivos de mi research y a mostrarles algunos resultados de mi investigación en cuanto a este objetivo, el cual se centra en caracterizar la diversidad y abundancia del microbioma, específicamente en la producción comercial de cultivos de verduras de hoja verde hidropónicos. Para esto, eh, diseñé dos diferentes experimentos, uno para evaluar la variación del microbioma vegetal dependiendo de los diseños de sistemas hidropónicos, y otro cómo el microbioma vegetal puede variar dentro de una misma instalación hidropónica. Eh, Me enfoqué en cuatro diferentes sistemas hidropónicos que cuyos nombres están aquí. En este gráfico de barras estoy mostrando la abundancia de las diferentes comunidades a nivel de filo, de diferentes bacterias en cuatro diferentes tipos de muestra. Sampleamos raíces, medios de sustratos de cultivo, soluciones nutritivas y hojas. Eh, Podemos ver que hay ciertas diferencias marcadas dependiendo del sistema de hidropónico usado. Estos resultados concuerdan con lo que había mencionado antes de qué grupos están o han sido descritos en plantas, en sistemas de suelo, como podemos ver en gran cantidad en rosado protobacterias, en celeste bacteroidota, eh, en fucsia actinobacteria, cianobacterias, eh, y similares resultados se obtuvieron comparando comunidades fúngicas en estos cuatro sistemas hidropónicos y diferentes tipos de muestra, donde la mayor abundancia se esperó en hongos en las diferentes muestras, son hongos Ascomycota y Basidiomycota. Continuando, otro, hablando de la variación dentro de una misma instalación hidropónica, tomé muestras de diferentes secciones dentro del sistema hidropónico. Este es un sistema de película de nutrientes fina, o NFT por sus siglas en inglés, en donde el agua es pompeada a través de estos canales eh, y irrigando en un flujo constante las raíces de la planta con una solución nutritiva. Entonces, tomé muestras de el agua usada para preparar la solución nutritiva como tal, antes de entrar al sistema, y la solución nutritiva después
pasar por cada canal conteniendo las plantas. Lo que podemos ver en los pie charts es los diferentes géneros de bacterias que pude aislar de cada uno de estos puntos de muestreo. Y como conclusión es que una vez que la solución nutritiva pasa a través de todo el sistema en la salida de la solución nutritiva, hay una mayor cantidad de bacterias. Pero también la fuente de agua usada tiene una gran cantidad de bacterias. Entonces, una hipótesis que planteamos es que eh, el agua que se usa eh, representa un eh, representa la fuente inicial del microbioma que va a desarrollarse en el sistema hidropónico, eh, pero sabemos que que el genotipo de la planta va a seleccionar qué microorganismos están. Entonces se puede ver que sí hay muchos microorganismos en la fuente de agua, inicial de agua, pero al final hay pocos que se seleccionan, que la planta está seleccionando. Y uno de ellos, el que encontramos de mayor abundancia, es el género de bacterias pseudomonas. Estas bacterias son conocidas por estar asociadas a plantas, por estar presentes en microbiomas vegetales y también porque muchas de ellas tienen propiedades o características beneficiosas como eh, ayudar en el crecimiento de plantas o em, actividades frente a patógenos de plantas. Entonces, mi siguiente interés fue probar estas bacterias aisladas y evaluar la capacidad de qué funciones pueden estar eh, cumpliendo dentro del microbioma vegetal en estos sistemas hidropónicos y cómo podrían ser aprovechados. Entonces, lo que hice, aquí les estoy mostrando dos de los ensayos, fueron varios, pero los resultados más interesantes eh, fueron, por un lado, la producción de compuestos de sideróforos. Estos compuestos se unen a iones de hierro de forma que los hacen solubles y la planta puede captar este hierro. Eh, entonces, de una colección de como aproximadamente 200 aislados bacterianos, eh, tenemos 4 que muestran una producción importante de sideróforos comparado con aislados de control, de los cuales ya conocíamos que cumplían esta función. Por otro lado, también provee estos aislados bacterianos en su capacidad de antagonismo frente a un conocido patógeno de plantas, el Oomyceto Pythium. Y también obtuve resultados interesantes de toda esta colección de cerca de 200 aislados. 6 aislados presentaron un porcentaje de inhibición mayor al 50%, lo cual es un resultado importante porque podríamos estar aprovechando estos aislados eh, para combatir este patógeno de plantas, que en el caso de sistemas hidropónicos es importante porque es uno de los que más pérdidas en cultivos hidropónicos está causando. Eh, con eso quiero
terminar con puntos importantes como resumen. Recordar que el microbioma vegetal es el conjunto de comunidades de diferentes microorganismos y las funciones que estos están cumpliendo en un determinado ambiente o planta huésped. Eh, es importante conocer la composición y la funcionalidad del microbioma, ya que tiene un gran potencial y podemos utilizarlo para promover una agricultura sostenible, eh, reducir la cantidad de pesticidas químicos que se pueden estar usando, por ejemplo, y de fertilizantes, si podemos aprovechar las capacidades de promover el crecimiento de la planta o de antagonizar patógenos de plantas. El microbioma vegetal es un eje transversal en la agricultura sostenible y la economía circular. Además, eh, finalizar con que los sistemas hidropónicos también pueden ser un reservorio de microorganismos con potencial para la agricultura y un modelo para el estudio del microbioma vegetal. Muchas gracias por su atención. Les dejo mi contacto si quieren saber más sobre la investigación que estoy llevando a cabo. No he mostrado más resultados por temas de que queremos publicar esos resultados antes.